Perfecto. Ya chicos, ahora sí, bienvenidos a esta clase del 24 de agosto de 2020, clase de lenguaje el día lunes. Ya, como les decía recién, vamos hoy día a trabajar esta media hora que nos queda en analizar bien la obra Inamible de Baldomero Lillo, con la que trabajamos el viernes. Vamos a revisar las respuestas que hay en Classroom. Para las personas que no se han incorporado a Classroom, les pido que revisen su correo porque la invitación fue reenviada este fin de semana para aquellos que no han ingresado todavía. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que iniciemos bien. Sí, Rodrigo, te la voy a volver a enviar. Ahora cuando termine la clase, eso sí, porque ya empecé. O en algún ratito ahí, mientras estemos en la clase. Ya, como les decía, voy a abrir Classroom para que podamos iniciar bien el trabajo. Acá está Classroom. Ay, voy a abrir como estudiante. Pero no importa. Ya. Estas son las clases a las que yo estoy inscrita como estudiante y también como profe. Me meto al tablón de octavo A, ¿ya? Y aquí vamos a ver el trabajo que llevamos hasta el momento. La semana 1 ya pasó, la semana 2 también. Que no han hecho sus trabajos, ustedes saben que todavía pueden hacerlo. De hecho, está configurado para que, aun cuando la fecha de entrega el 20 de agosto, aun cuando la fecha de entrega ya haya pasado, ustedes pueden seguir enviando sus respuestas, ¿ya? Y esto es lo que les decía recién, la semana 3, ya leímos el texto Inamible de Baldomero Lillo, que nos cuenta la historia del Guarén, de este oficial, este guardián de policía, que sabe, pero cuando no sabe algo, de ahí viene el dicho también, yo creo, lo que no sabe, lo inventa. Entonces hay palabras que a veces no las conoce y se las... ¿Cómo? Inamible. Inamible, exacto. Entonces ahí se inventa esa palabra y aquí ustedes tenían que responder en el cuaderno algunas preguntas con las que vamos a conversar un poquito ahora para ver cómo está el análisis de este texto y además participar en la respuesta para cada una de las preguntas formuladas que están aquí y responder el quiz de lectura del texto. Entonces, decíamos que había dos preguntas. ¿Qué responder acá? Acuérdense, chicos, hasta el momento solamente hay dos comentarios, la Trini y la Katy, que han respondido acá. Acuérdense, chiquitines, por ejemplo, ya, yo soy la Trini, pongámosle aquí, y yo respondí acá, pero también tienen que enviar su respuesta en este sector. Entonces yo después de poner mi respuesta aquí, la copio, botón secundario, copiar, ya, Trini, voy a copiar tu respuesta como si fuera mía, ¿ya? Voy a pinchar acá, botón secundario, pegar, y pongo entregar. No podrás cambiar la respuesta una vez que la envíes. No importa, es mi respuesta. Supongamos, insisto, que yo soy la Trini aquí, pincho en entregar, y así yo ya pude enviar mi respuesta. ¿Se fijan? Yo aquí puedo ver la respuesta de otros compañeros de la clase. Esto ustedes tienen que hacerlo, chicos, todos los que vayan respondiendo esta pregunta que, ojo, les dije hace un rato, tiene puntaje. Ahí dice, tiene 5 puntos y es parte de la nota del mes, ¿ya? La pregunta habla acerca del vicio o conducta que se aprecia en la obra. Acuérdense que esta obra nos muestra a este hombre, como les decía recién, que no, no es capaz de buscar en el diccionario la palabra correcta, sino que se la inventa nomás. Y todas las demás personas, Te bueno, tienen que ustedes ya creer. saben, O las le, trata de le condenar. creen nomás. Claro, y aparte que son superiores, ¿cómo no saber lo que un inferior, alguien de bajo rango frente a ellos, ya lo sabe? Pues sería como absurdo, según el texto. Entonces ahí está la pregunta. ¿Ustedes creen todavía que este vicio, esta conducta de que si yo soy más tengo que saber todo y si no, no me atrevo a preguntar, sigue existiendo aún en la sociedad chilena?
Aquí la Trini nos dice que quizás porque hay gente para todo y seguro que hay gente que no le gustaría sentirse inferior a alguien y por eso le teme a preguntar en cosas. Soy general, pero en general pienso que si tienes un problema con la P en tu teclado, parece, Trini. Sí, es que no funciona y tengo que andar copiando y pegando la P a todos lados y a veces se me olvida. Ya, no importa, lo voy a considerar al momento de revisar. En la Katy dice, sí, aún existe y se ve la inoperante ley y además es una realidad que la gran mayoría de los superiores no quieren reconocer su ignorancia cuando cometen un error. Pasa eso, ¿cierto? Es súper complejo, da rabia que a uno, por ejemplo, cuando yo era estudiante, a veces los profes se equivocaban y no, pues el profe no era capaz de reconocer que se equivocaba porque era el profe. Y da rabia porque si se equivocó, ¿por qué no puede asumir su error? ¿Cierto? Por lo tanto, ahí tenemos un tema para conversar y la idea es que ustedes, ya les dije, pongan su comentario aquí y después en la parte acá como les mostré recién. Después me voy me fui a otra parte. Después me voy a la otra pregunta que dice, ¿crees que hoy en día se podría inculpar de alguna falta o delito al carretelero por su acción? ¿Por qué? El carretelero era el hombre, Martín, que andaba con el animal inamible, ¿se acuerdan? Entonces, La se podía culebra. inculpar Me la equivoqué, culebra. ya tengo que hacerla de nuevo. ¿Ya? Entonces, yo creo que acá, bueno, la Trini dice que lo va a tener que corregir, entonces vas a tener que, tú ya enviaste tu respuesta. Ah, no, yo la envié. Si no la has enviado en Sí. este sector, Trini, la puedes corregir. Y No, pero es que sí si, la envié. ya, entonces me la envías con comentario privado aquí. No Ya, hay problema, ¿ya? Eso por si acaso les ocurre lo mismo, que le enviaron pero se equivocaron, me la envían como comentario privado. ¿Sí? Finalmente la idea es que me llegue la respuesta. Pero no se olviden de ponerla acá, ¿ya? Aunque la pongan acá también yo voy a darme cuenta de que está enviada. ¿Vale? ¿Dudas en ese sentido, Rodrigo, Luis, que no habían estado en las clases, captaron que hay que responder estas preguntas respecto al texto que obviamente van a tener que leer porque asumo que no lo han leído, ¿cierto? Sí. Perfecto. Hay otra parte aquí, como les decía hace un rato, que corresponde a las actividades y a las preguntas que estaban después de la lectura en las páginas 155 y 156. Entonces, voy a abrir el libro en la página 155. Ahorita que esta tiene una compaginación distinta aquí. Y la idea es que podamos conversar un poquito acerca de las preguntas que nos dan aquí, para que veamos cómo las fueron respondiendo y esto, chicos, les pueda servir para responder el control de lectura, el quiz, de una mejor forma. ¿Ya? La primera pregunta, que me gustaría que conversáramos de ella, dice algo que tiene que ver con una cuestión súper básica en cuanto a las habilidades, algo súper explícito que se presenta en el texto. ¿Qué hecho fue el que observó Ruperto Tapia, el guarén, el oficial, no, el guardián de policía, al inicio de la historia que considera un delito? Identifica a quién lo comete y a quién afecta. Recuerden que estas preguntas, chiquitines, ustedes las responden en su cuaderno y que no es necesario que me las envíen a mí, por si acaso, ya, no es necesario. Ya, ¿quién quiere responder? ¿Qué fue lo que observó el guarén, el guardián de policía, que le provocó yo que... Dale, Trini. que vio al carretelero asustando a una mujer, o sea, persiguiéndola con una culebra, creo que es. Con una culebra muerta, ¿cierto? Y él lo considera un delito. Muy bien, Trini. Lo comete entonces el carretelero, Martín, no me acuerdo el apellido Martín, pero Martín se Tapia. llamaba, y Creo. Tapia, ¿no? Pues, Tapia era el guarén, Bueno, Martín no. ¿ya? Martín algo, por ahí aparece el nombre de este caballero. ¿Y a quién afecta este delito cometido por el carretelero? ¿Se A acuerdan a las quién personas. afecta?
a una Pero mujer. a todas las personas, a una mujer. A la mujer que A la mujer. trabajaba A, como hija. a la mujer que estaba persiguiendo. La mujer que estaba persiguiendo, una mujer que trabajaba, dice ahí, en la casa de la esquina, ¿cierto? Ya. Esa información está explícita en el texto, por lo tanto ustedes no deberían tener problema al momento de responderla. La segunda pregunta o actividad dice que ustedes deben representar en un esquema, en un dibujo o diagrama, a los 3 funcionarios que tramitan la detención del carretelero. Me gusta esta actividad porque de alguna manera te dice que representes a los 3 personajes que tuvieron que ver con la detención del carretelero. Bienvenido, Vicente Paredes. Chicos, no se olviden de poner su nombre en el chat, ya para que después yo ponga la asistencia. Ya. Entonces, son 3 los hombres. Primero tenemos al oficial, el que estaba con la resaca de la noche anterior porque había ido a un bautizo. Después tenemos a el oficial, el prefecto, y también tenemos alcaide, fue el otro, ¿no? Parece. ¿Se acuerdan de cuáles eran? De los 3 personajes. Ya. La idea es que ustedes representen a estos 3 personajes respecto de lo que ellos hicieron frente a la detención del carretelero. ¿Se entiende cómo hacer esta actividad? No lo entendí. ¿No? No. ¿Quién hizo esta actividad de los compañeros que están presentes acá? Yo Nadie. aún no. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? La idea es que ustedes en un esquema, un mapa conceptual, un diagrama, pongan, por ejemplo, un cuadradito y pongan oficial, ¿ya? Y en este oficial, después está que este oficial le llevó la información al prefecto, me parece que era el otro, que era el jefe de la comisaría donde llegaron, porque estaba el oficial primero, pero después estaba el prefecto, que era como el superior. Entonces, que hagan como un esquema de cómo la información o cómo el trámite se fue realizando de uno a otro. Entonces, llega el Guarén, Tapia, con el carretelero, que lo lleva detenido, ¿cierto? Entonces, llegan donde el oficial. El oficial, ¿cuál es la información que se va? Trae un cuadradito, un esquema que diga cómo llegó esta información al segundo hombre, en este caso, que toma la decisión. Un cuadradito y alguna característica tal vez de este personaje. Por ejemplo, aquí yo tengo el oficial, abajo podemos decir, está con resaca, no tiene mucho interés en el trámite, y la información que le entrega al siguiente, en jerarquía. ¿Qué información le entrega? Este hombre, ¿qué características tiene? No está muy interesado. ¿Se acuerdan que justo lo habían llamado por teléfono a la gobernación? Parece que tenía que irse porque lo habían llamado a la gobernación, está preocupado, de hecho en el texto dice, entonces esa información la van poniendo abajo y envía un documento para mandarlo al juzgado, al pobre cartelero. Y ahí llega donde el juez o magistrado, que era un hombre con ciertas características. ¿Qué características tenía? Por ejemplo, pueden poner que él no era el oficial, o que estaba subrogando, que estaba reemplazando. ¿Se acuerdan que no era el magistrado oficial el que correspondía, sino que estaba reemplazando al original porque el otro estaba con permiso, no me acuerdo qué era lo que había pasado? Entonces, ponen a estos 3 personajes con algunas características de ellos, así como anotadas para abajo, como ustedes gusten dentro de su diagramación, y van mostrando cómo la información, el trámite del delito que habría cometido por andar con animales inamibles, este pobre carretelero, va llegando hasta que se toma, por fin, la resolución de que es culpable y tiene que irse a la cárcel por 20 días o conmutables en 20 pesos que tiene que pagar. ¿Se entendió ahora lo que tenían que hacer? No. Sí. ¿René? Sí. ¿Seguro o no pescaste nada? Sí.
¿Sí, sí, sí? Sí. Qué pesado este mono. Entonces, tenemos a los tres personajes, alguna caracterización de ellos y cómo fue la tramitación del caso hasta que el pobre carretelero es detenido y enviado a la cárcel por 20 días. Mati, ¿tú no entendiste? No sé si el yo no es de la pregunta. Mati, Mati. Mati, ¿seguro o lo vuelvo a explicar? A mí no me complica, hijo. ¿Seguro que quieres que lo explique? Ya, ok. Sorry, yo también me alenta, también me pasa, ¿ya? Bueno, después de hacer esa esquematización, la idea es que respondan estas dos preguntas. ¿Por qué ninguno de ellos le pregunta la palabra inamible? ¿Ya? Responden en conjunto para los tres casos, no uno por uno, ¿ya? Y después, ¿cómo intenta cada uno de estos tres personajes enmendar el error? Arreglar el pastelito que cometieron. ¿Y por qué intentan enmendar este error? Me van a decir lógicamente que porque se equivocaron, ¿cierto? Pero ¿por qué se equivocaron? Tienen que reconocer también la razón de su error, la causa de su error. ¿Se entiende ahora esta actividad? Esta es la actividad que más me gusta de todas las actividades que están después del texto. ¿Ya? Entonces, diagramación, organización de los tres personajes y las dos preguntitas respecto a las razones de por qué no preguntan y cómo intentan corregir su embarrada. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta el momento? Nada. Never, never, never. Nada. ¿Los demás? ¿Los 20 restantes? No. Bueno, la pregunta, la actividad 3 no hay que hacerla porque en realidad no estoy enfocada en la parte de escritura en este mes, por lo tanto la dejo para más adelante cuando nos corresponda. Luego nos vamos a la página siguiente y nos preguntan cuál es la creencia o idea de la autoridad que explica que los funcionarios eviten preguntar por el significado de la palabra que no entienden. Esta pregunta básicamente está relacionada bastante con la pregunta del número 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la creencia, cuál es la idea o cuál es la razón por la que estos personajes, el oficial, el prefecto y el magistrado, creen que los funcionarios no deben preguntar por el significado de una palabra? Porque ellos creen que no es posible consultarlo. Ojo aquí en esta pregunta, pueden irse chicos también al tiempo en el cual esta obra está narrada. Es una obra de la actualidad. ¿Qué? Esta es una obra inamible, es una obra que trata el caso de algo que ocurre hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI, o es algo que Yo creo. es del futuro. No, yo ¿Tú creo que es crees? de este tiempo. De este tiempo, un tiempo actual donde tenemos teléfonos smartphone, donde tenemos internet, donde hay un estilo de vida como el que tú tienes, como el que yo tengo. ¿O es de un tiempo? Según yo, no, porque había alguien, o sea, si no me equivoco, había alguien que andaba como que llevaba carretas, cosas así, y como que ahora no se usa. ¿Ya? Sí, sí, o sea, según yo, narrada en tiempo hace más atrás. Hace más atrás, por la situación de... ¿Tiene una opinión distinta? ¿Alguien tiene una razón o justificación distinta para decir que no es el tiempo actual? Pues yo les digo lisa y llanamente que no es del tiempo actual. Pero no por las carretas, porque yo todavía he visto carretas en el presente, más hacia el lado del campo, pero no necesariamente. Por la deuda. ¿Ya hay qué sentido, Axel?
Sí me acuerdo. Ya. ¿Quién dijo? Que usted dijo que antes la plata que ellos pagaban antes era mucho. ¿Tú habías planteado antes? Ya, pues. Hagan funcionar esas cabecitas y esas boquitas. No, tía, no se puede, no se puede. Oh, sí se puede, pues son inteligentes ustedes, yo los conozco. La deuda de 20 pesos, ¿cómo se dice? ¿Por qué la deuda? La Porque deuda de son 20 20 pesos. pesos. ¿Qué haces con 20 pesos ahora? Nada. Te compras un chubelé. Nada. Ahora, un fruyelé. sí, pues un Los fruyelé, frutos 20 Se meta. pesos, 200 imagínense. pesos están los Ya, frutos. ahí tenemos un dato súper importante. Los dulcecitos chicos, uno solo, no la bolsa. Ya, ahí tenemos una razón, bien, otra razón para poder decir que esto lo podríamos relacionar con el tiempo, porque a lo mejor en la actualidad, en este tiempo, ese tiempo era mucho, porque usted dijo que en ese tiempo era mucho, claro, en ese tiempo 20 pesos era harta plata. Chicos, yo les cuento que cuando yo estaba en kinder, ¡ay, se me va a caer el cartel! Pero ustedes ya saben que soy viejita. Cuando yo estaba en kinder, mi abuelita me daba 10 pesos. Con 10 pesos en el recreo me compraba un pastelito y un cuchuflí. Cáchense. Con 10 pesos. Y ahora con 10 pesos no me compro ni un fruyelero. Andaría muerta de hambre todo el día. Entonces, si estamos hablando de 20 pesos, ¿estamos hablando de la época donde yo estaba en kinder o de más atrás todavía? ¿Quién da más? A ver, Creo que de vamos, vamos. De más atrás. ¿Por qué, Fernanda, crees tú? De los dinosaurios, iban a haber personas, había personas cuando estaban los dinosaurios. Sí. Nadie lo sabe, No. nadie lo sabe. No, no había personas cuando estaban los dinosaurios. No era tan atrás. Ojo, Rodrigo. Donde los billetes eran de 100, 200, 500. De hecho, le mandaron 3 sobres con billetes de 20 pesos. Y a mí mi abuelita me daba una moneda de 10 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo mucho más atrás de cuando yo estaba en kinder. Estoy hablando del año 85. ¿Ya? Pero ¿qué otra razón podríamos ver nosotros? Rodrigo, antes de Cristo. Por Dios, me está faltando el respeto, Rodrigo Hernández. Toda esa sala. No, mentira. ¿Qué otra razón habrá para poder pensar que este es un tiempo anterior, un tiempo más pasado? Piensen. Tiene que ver con la Se usaba pregunta tinta. B. Se usaba Se tinta. usaba tinta. ¡Guau! Soy Perfecto. Tenés que hacer así. ¿Ya? Oye, no se usa eso. Ya. Tampoco se usa. Exacto. Se usaba tinta. ¿Se fijan se acuerdan cómo corrigieron el problemita los 3 funcionarios? manchándola con tinta. ¿Y ahora yo podría manchar un documento con tinta para que no vea otra persona? No, Sí, pero ¿Dónde se ponen los documentos? en el celu. En el celu. Más que en el celu, Carpetas. en carpetas, Computador. más que ahí, computador, pero el computador va Borráis los quedando datos, todo borráis registrado datos. en línea. ¿Cómo, Axel? Borráis la carpeta y los datos. Listo. Claro, o sea, yo puedo tenerlo en el computador, lo imprimo, aquí está el documento, lo mancho, pero el documento está aquí solamente. Está en todos lados. El documento está en línea, disponible para todos. Yo lo imprimo de nuevo y ya no tiene la mancha. Entonces, ahí también nosotros nos damos cuenta de que estamos hablando bastante pasado. Entonces,
¿Por qué me refiero a esto? Porque también ustedes en la pregunta 4 pueden considerar el tiempo en el que estas personas estaban. Porque a lo mejor ahora el que yo reconozca o no un error puede ser un error en el pasado, en aquel entonces. Ya, reconocer un error en el pasado, reconocer un error en el presente, básicamente siempre es lo mismo, reconocer un error. Pero aquí estamos hablando de superiores, de subordinación. Si tengo un alto cargo, ¿cómo voy a reconocer que me equivoqué frente a un inferior? ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido también quiero que ustedes se enfoquen en la respuesta de la actividad 4. ¿Se entendió? Sí. Sí. Okay. Ya. La pregunta 5 dice que tienen que leer el fragmento y responder las preguntas abajo. Y el fragmento dice, mientras camina haciendo resonar sus zapatos claveteados sobre las piedras de la calzada, en el moreno y curtido rostro de El Guarén se ve una sombra de descontento. Le ha tocado un sector en que el tránsito de vehículos y peatones, es casi nulo. Este fragmento, ¿qué prejuicio o estereotipo sobre los policías se infiere? ¿Qué prejuicio habrá sobre los policías? O un estereotipo. ¿Saben lo que son prejuicios o estereotipos, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Podría escribir para los compañeros que tal vez no saben y no se atreven a decir que no saben? Volvemos Por al no ejemplo, atreverse a decir. los prejuicios son cuando, por ejemplo, no conoces de nada a una persona y como ves que otras personas parecidas a ella son de cierta manera, tú igual piensas que esa persona, aunque no la conozcas, es de cierta manera. ¿Y cuál era la otra palabra? Estereotipo. Estereotipo. Es casi lo mismo de que, por ejemplo, como la mayoría de personas son así, tú igual vayas a pensar que la persona que te encuentras también es así, pero no siempre es así. Ah, Ya, ok. ¿Alguien? Muy bien y muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar o complementar la información, la respuesta que dio la Trini? ¿No? Ya. Hay una cosita importante de recalcar respecto a los estereotipos, que a veces pensamos que, claro, un estereotipo es como que yo clasifico a las personas de acuerdo a alguna, por ejemplo, apariencia. El típico estereotipo se hablaba mucho antes de las mujeres que eran modelos, o de los hombres que son modelos, que, a ver, puede ser la consulta. Los que son modelos, las modelos, supuestamente, ¿son inteligentes o son tontas? ¿De qué se les tacha habitualmente? Que tonta. depende. O sea, siempre está lo de las rubias son tontas o algo así. Las rubias dan miedo. Depende de qué. Porque hay Dan miedo. hay gente Ya, que de la cree persona, ok. Hay que- gente que, gente que cree que las modelos no hacen nada, pero a lo mejor ellas han hecho cosas que los demás no saben y que le ha costado hacer para llegar a donde está. No. ya. Cuento que, sin embargo, antes se creía siempre que las modelos eran tontas. No, hasta le dio para modelo nomás. Es como que las que son carita bonita, pero tienen la cabeza hueca, no tienen nada dentro, ¿ya? Ese era el típico estereotipo que se tenía de las modelos en el pasado, lo cual no necesariamente es así, ¿ya? Porque hay personas que son muy inteligentes, independiente de la belleza que puedan tener apariencia física. O, por ejemplo, el estereotipo, la típica de que el cabro que es bueno para jugar a la pelota, que fue deportista, es malo en el estudio. Y no necesariamente es así. Estereotipar a alguien es clasificarlo de acuerdo a una característica supuesta que tiene y que hace que sea necesariamente de esa forma.
El estereotipo del cabro que hace hip hop, por ejemplo, el rapero, y que se tacha de qué. ¿Cómo se dice que son los hip hoperos, los raperos? ¿Qué tipo de personas son? Hay gente que dice que algunos son ladrones y cosas así. Ya. ¿Y eso es cierto? No. Puede haberlos, de más, pero muchos que no lo son. Puede que la persona que vive en una población X, por ejemplo en Santiago se da mucho, o en una comuna, vive en La Pintana, este es flaite, este es ladrón, este es malo. ¿Te fijas? El estereotipo de que el que va a un colegio cuico, que se paga, es cuico también, pues. O que el cuico es pesado. No necesariamente tiene que ser así. Esos son los estereotipos que existen y, como decía la Trini, de alguna manera se relaciona mucho con los prejuicios que se tiene de la gente. Vas caminando y ves que en la esquina hay un montón de cabros con una pinta específica y dices, me voy por otro lado porque estos me van a robar, me van a asaltar. Son prejuicios que tenemos frente a la apariencia, por ejemplo, de una persona. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, entendiendo estos dos conceptos, ¿cuál es el prejuicio o el estereotipo que se tiene de los policías en aquel entonces, considerando ese texto? Y después, ¿crees que este prejuicio o estereotipo todavía existe? Ese prejuicio del que se tiene del guarén, del policía en aquel entonces, ¿se sigue teniendo? De más. Yo he escuchado mucho, desde el año pasado, de la revuelta social y todo el asunto, un prejuicio que se tiene de los carabineros, ¿ya? ¿Y será que es tan así? ¿Será que ese prejuicio que dice que todos los carabineros son malos? No creo que ¿Será todos así? sean malos. ¿Te Hay fijas? algunos hueviados. Entonces, en ese sentido, ya por el vocabulario, René, estamos en clase y se está haciendo grabada. O rayos. Pero es que finalmente ahí tenemos que pensar en que somos personas y puede haber personas buenas, personas malas, y no tiene que ver con el trabajo que tengamos, con la profesión que tengamos. ¿Ya? Entonces ahí tienen harto como para poder referirse a diferentes aspectos para poder responder estas dos preguntas. Se fijan que de alguna manera estas actividades los hacen pensar en otra cosa que no necesariamente es el juego, la conversación con la amiga, con el amigo, o la novela que están viendo. Así como para hacer funcionar la cabecita, digo yo. ¿Ya? Hasta ahí creo que me parece que las 6 no se hacía, o si se hacía, debían en pareja buscar dos fragmentos del cuento en que se presenten prejuicios o estereotipos. Descríbanlos y mencionen a quienes afectan. Esto obviamente lo pueden hacer solos o en pareja con algún compañero o compañera, ¿ya? Y la pregunta 7, ¿qué vicio o defecto de la sociedad se critica en el cuento? Hay un vicio, hay una crítica que se hace a la sociedad de aquel. ¿Cuál sería este vicio, crítica que se hace a la sociedad? Y con esto ya terminamos. ¿Cuál es la crítica que se le hace aquí a la sociedad de ese entonces? Yo siento un poco que es como la necesidad que tiene algunas personas de sentirse superiores a otras personas, y para aumentar su sentimiento de superioridad tratan de parecer más inteligentes de lo que son, pero en realidad están quedando peor y están quedando peor. Ya, muchas gracias, Trini. ¿Alguna otra respuesta? ¿Coinciden con lo que la compañera menciona? Mm. Mm. ¿Nada que decir? Solo una. Es que no se me ocurre nada, tía. En este texto se hace una crítica a la sociedad, se hace una crítica hacia un defecto que tiene la sociedad. Entonces lo que yo quiero que ustedes me digan
como en realidad lo que quiere el libro, es que ustedes identifiquen cuál es la crítica que se hace, cuál es el defecto. La Trini plantea su respuesta diciendo que es como que la necesidad de sentirse superior y no demostrar que algo no sabes para no bajar tu calidad de ser, ¿cachai? De ser más importante, más inteligente, más sabiondo. ¿Coinciden con lo que dice la Trini? ¿Creen que hay algo más por ahí? Bueno, lo pueden pensar, lo pueden reflexionar, ¿ya? Y esto les va a dar la posibilidad, y ojo aquí con lo que digo, viejos chicos, esto les va a dar la posibilidad de que ustedes puedan responder mejor el quiz de la evaluación escrita que ustedes tienen acá, y es este. Voy a pinchar sobre él para que ustedes vean de qué manera se presenta. Yo aquí copié una imagen de cuando iba el carretelero detrás de la joven que trabajaba en la casa de la esquina como empleada, y aquí está el guaré, el señor Tapia, llamándole la atención. Entonces, tenemos nuestro quiz, ustedes tienen que responder lo que está con asterisco de manera obligatoria. Yo voy a marcar aquí algunas cosas para que ustedes vayan viendo. Tienen que poner el correo electrónico con el que están registrados en Classroom, Loren Nunes Cortejo, en este caso, @gmail.com. Este es el mío, cada uno pone el suyo. Pongo mi nombre y pongo mis apellidos. Pido apellidos porque en algunos casos hay apellidos iguales y nombres iguales en algunos cursos. Marco el curso, en este caso yo estoy hablando desde el octavo A, y pincho en siguiente. Si yo, por ejemplo, no respondo algo, dejo ahí sin responder y aprieto siguiente, me va a decir que no puedo avanzar porque esta pregunta es obligatoria. Es la única forma, chicos, que yo tengo de poder corregir después las evaluaciones como de cada uno, ¿ya? Porque me llegan todas a una carpeta de Drive. Y pincho en siguiente, y aquí voy a encontrar con el ítem de alternativas, ¿ya? Ustedes tienen que marcar la alternativa, dice lee con atención cada pregunta y marca la alternativa que corresponda. Un punto cada una, a excepción de una pregunta que tiene 2 puntos, ¿ya? Aquí ustedes van a ir revisando, y esta es la pregunta que tiene 2 puntos, que justo tenía que ver con lo que estábamos conversando recién. Luego de responder, marca siguiente y nos vamos a la tercera parte de la evaluación, que tiene que ver con desarrollo. Y aquí hay una pregunta que es obligatoria, que si no la responden no van a poder entregar el texto. Ya, 3 puntos la primera. Aquí dice, póngase en el lugar del acusado y explique por qué este acusado, el carretelero, admite un delito que ni siquiera entiende. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos damos cuenta que el carretelero dice, sí, es que yo no sabía que estaba prohibido. ¿Pero qué estaba prohibido? Él nunca sabe. Entonces, si ustedes tuvieran los zapatos de este carretelero, ¿por qué es capaz de admitir un delito del que ni siquiera sabe que está cometiendo un delito? Entonces, la idea es que ustedes respondan a aquello. Después, yo les pregunto características físicas, psicológicas y sociales que se señalan expresamente del guardián Tapia. De hecho, en el texto aparecen específicamente las características físicas de él. Las psicológicas ustedes las pueden inferir y las sociales también, ¿ya? Pero las físicas aparecen. Y aquí tenemos 3 puntos, uno por cada una. Después, ¿en qué se basa la supuesta credibilidad de Tapia entre sus colegas policías? La gente le cree a Tapia, siempre le cree. ¿Pero por qué le creen? Es una respuesta, de hecho, un tema del que se habla abiertamente durante la lectura. 2 puntos. ¿Por qué ninguno de los 3 funcionarios que tramitan la detención del carretelero pregunta a Tapia lo que significa inamible? De esto ya conversamos este tema recién. Y la última, que es la obligatoria, yo necesito que ustedes escriban una crítica o reflexión que surja a partir de la obra leída. Una reflexión suya, personal, de cada uno de ustedes. Esta pregunta tiene 6 puntos. Es como las que hago cuando leen libros. 1 punto por ortografía, 1 punto por redacción, 2 puntos por argumentar bien las opiniones que ustedes entregan, que también van a ser 2 puntos. Cuando haya respondido todo, yo voy a poner el grito, esas son mis respuestas,
yo ahí aprieto enviar, pero antes de eso, chicos, por favor, pongan atención a esto, fíjense, antes de apretar enviar, me voy al enlace acá arriba, botón secundario, copiar, y pincho en enviar. ¿Por qué? Yo puedo modificar mi respuesta, puedo enviar otra, estaba configurado de esa forma. ¿Por qué les decía que puedo hacerlo de esa manera? Porque aquí, voy a ver el material, yo me voy a esta parte, que no era así. ¿Por qué no se me abrió la opción? Ah, ya, no, olvídenlo, porque ya se fue entregado automáticamente, ¿verdad? Que lo configuré de otra forma. Ustedes, si es que en algún momento en esta parte de acá le dice que no está entregado o no está adjunto, esta dirección que copiaron les sirve para poder adjuntar en el caso de que sea necesario, ¿ya? Si necesitas modificar tu respuesta, pinches ahí. Si necesitas enviar otra respuesta, lo haces acá. Pero les pido, porfa, no envíen más de una. Modifiquen la respuesta si es que se equivocaron, pero no envíen más de una, porque después no voy a saber cuál de las 2 o 3 respuestas que enviaron es la que tengo que corregir. Y me voy a quedar con la última nomás, eso sí. ¿Ya? Consultation, preguntation que tengas. ¿Dudas, consultas, chicos? No. ¿Seguros? ¿Seguras y seguros? Y hoy no alcanzo a mostrarles un poquito de la evaluación con la que vamos a terminar el mes, pero no importa, lo hacemos este viernes porque estamos bien en la planificación que tengo para el tiempo. Lo único que les digo es que van a tener que crear un video. ¿Ya? Sí, no necesitan aparecer en el video, puede ser solo audio, por si acaso. ¿Ya? Eso. Chicas, chicos, ¿todos pusieron su nombre en el chat? Sí. Sí. Mauricio. ¿Todo Sí. claro, Mauricio? Pablo, Cristóbal, Rodrigo. Sí. Yo lo coloqué más Ya. arriba. ¿Y por qué el quería? primero. Ya, perfecto. Y si no quiere hablar, Mauricio, ¿por qué le dice que hable si usted tampoco habla? Pues justo abandonó la reunión. Oh, de ley. Ya. Mis niños guapos, mis niñas guapas, perdón, jóvenes guapos y jóvenes guapas, cuídense mucho. Si tienen cualquier consulta, duda, ustedes saben que me pueden enviar un correo, un WhatsApp, y ahí yo les ayudo en lo que sea necesario. ¿Ya? Eso. Cuídense. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Que estén bien. Chao. Bye. Añañi. Chao, bueno. Chao, chao, chicos. Cuídense mucho.